¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar con nuestro comentario sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador Tito. En esta ocasión estamos considerando del capítulo número 3, los párrafos 5 y 6. La escritura nos dice así: nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por la bondad de Dios nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos salvó. Con la salvación sucede algo parecido con lo que pasa con el cubrebocas. No hay modo de hacer entender a la gente que la necesita. Recientemente compré un producto de un catálogo que promueve una vecina del Rumbo y apenas ayer me lo entregaron. Y la entrega la hizo un joven, hijo de aquella vecina, acompañado de otros 2 amigos suyos, los 3 sin cubrebocas. Cuando salgo para tirar la basura de mi casa en el camión, el chofer y 4 de sus ayudantes vienen sin cubrebocas. De los 5 vecinos que caminan como yo a llevar su bolsita o su bote de basura al camión, 4 van sin cubrebocas. Todos creen que como el presidente dura durante mucho tiempo no lo usó, que no hace falta. Así la salvación. La gente piensa que no la necesita, que cada quien tiene su entendimiento de Dios y con eso es suficiente. Habrá algunos que incluso pretendan hablar con Él a través de una estampita, de una figurita, ya sea en casa o en un templo, con o sin velitas, o con una tira de cuentitas que era de su abuelita. Sin embargo, la única manera de hablar con Dios, el único y verdadero, es a través de Jesucristo. Y quienes no creen en Él no tienen la menor oportunidad. La salvación de la humanidad es el proyecto ejecutivo de Dios, instrumentado por Jesucristo y consumado por el Espíritu Santo. Dios amó, Jesucristo murió y el Espíritu lo levantó de entre los muertos y aviva la palabra en nuestro corazón. Todo ser humano necesita salvación, según leemos en el capítulo 3, versos 22 al 24 de la carta de Pablo a los creyentes de la ciudad de Roma. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Quienes no creen en Jesucristo llegarán al final de sus días con o sin pandemia y se presentarán delante del Señor como el alumno que va a examen sin haberse preparado, con la diferencia que aquel pudiera tener suerte y pasar aunque sea de panzazo. Pero quien se presenta delante del Señor sin la fe en Jesús está condenado de antemano. Veamos lo que dice al respecto el capítulo 3 de la versión del Evangelio escrita por Juan en el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Efectivamente, la salvación no se gana por obras, porque por sus obras nadie será salvo, según leemos en la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso en el capítulo 2, versos 8 y 9. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe, sino por su misericordia. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, verso 9, nos enseña: sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por el lavamiento de la regeneración. Esto lo podemos entender de 2 maneras. Una, relacionada con el símbolo del bautismo, que implica ser cubierto por el agua como un cadáver expuesto dentro de la tierra,
en semejanza a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero también podemos considerar lo que Jesús dijo a sus discípulos, escrito por Juan en su en su versión del Evangelio en el capítulo 15, verso 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Así que no es tanto lo físico, que por supuesto es necesario luego de haber confesado a Jesús como nuestro Señor, pero el lavamiento que la palabra produce en nuestra vida. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La obra del Espíritu en nosotros es de renovación, es hacernos nuevos, no remendarnos. A la presencia de Dios no va a entrar nada parchado, sino solo nuevas criaturas. Y ser una nueva criatura solo es posible por la fe en Jesús y el compromiso que hagamos a través de Él. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versos 26 y 27, hablando de la ciudad santa, nos dice: a ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias al Señor por nuestra salvación y por la obra de renovación que su Espíritu hace en cada uno de nosotros, quienes ya estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.